Mierda. ¿No nos pasa que sentimos que el tiempo vuela, pero solo cuando queremos que se quede? No estamos con amigos, jugando, viendo una serie o con el móvil. Las horas desaparecen, pero cuando estamos esperando algo, estudiando o aburridos, cada minuto pesa. Y bueno chicos, esto ya nos dice algo importante, que no siempre vivimos igual el tiempo. Buenas mi gente, yo soy Rodri y hoy venimos a hablar del tiempo, ya que en estos días he estado pensando y me he dado cuenta de que el tiempo es lo más valioso que tenemos y a su vez lo más fácil de tirar a la basura. 1. ¿Qué es el tiempo? Bueno, pues si hablamos de forma objetiva, el tiempo es algo bastante simple de ver, ya que lo calculamos en segundos, minutos, horas, y de verdad que es que aquí no hay trampas, no importa quién seas, de dónde vengas, lo que hagas, todos tenemos el mismo tiempo. 24 horas diarias. Y estas 24 horas que tenemos no se pueden guardar, no se pueden comprar, ni tampoco se pueden recuperar. Y si hablamos de manera subjetiva, pues siempre nos acaba pasando un poco lo mismo, ¿no? No percibimos el tiempo de la misma manera, siempre que estamos pasándolo bien, con amigos, se nos pasa todo el tiempo en un momento, pero en cambio cuando vamos a estudiar, cuando vamos a entrenar, cuando vamos a cocinar, se nos pasa el tiempo que parece una eternidad. Y bueno, que el tiempo no cambia. Solamente cambiamos nosotros y la forma en la que lo percibimos. Por eso, una eternidad en las redes sociales se nos pasan volando y en cambio 5 minutos esperando ese mensaje de la chica que te gusta se te hacen eternos. 2. Ya habrá tiempo. Hay una frase que absolutamente todos decimos y esa frase es que ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de cambiar, mejorar, empezar algo o tomarnos las cosas en serio. Y ojo, que no está nada mal pensar así. Lo que pasa es que nos acabamos confiando demasiado. Porque nos guste o no, la realidad es esta. El tiempo no se recupera, no viene de la nada. El tiempo se gasta constantemente. Y ojo, que no es que no tengamos tiempo hay de sobra. Lo que pasa es que nunca decidimos qué hacer bien con él. Y cuando no decidimos nosotros, lo deciden por nosotros otras cosas externas, como estar todo el día con el móvil, jugando a juegos o con las redes. 3. Organizarnos. Organizarnos no es tener una vida perfecta, ni estar haciendo algo productivo absolutamente todo el día. Organizarnos es algo muchísimo más simple. Simplemente tenemos que saber qué es importante para nosotros en el momento en el que estamos. No podemos hacerlo todo a la vez y no pasa nada, pero tenemos que empezar a filtrar y saber priorizar aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros y nuestra vida. Y no te estoy diciendo que te tires todo el día haciendo apuntes, todo el día estudiando, todo el día entrenando, nada de eso. Simplemente con que todos nosotros invirtamos una hora al día en hacer algo productivo, ya sea leer, ya sea entrenar, ya sea estudiar, esa hora nos va a beneficiar muchísimo más que todo el día sin hacer nada tirados en la cama viendo series. Que vuelvo y recalco, no es que no veas series, es que administres bien tu tiempo y lo hagas después de hacer esas cosas a las que les tienes que dar prioridad. 4. Descansar no es malgastar tu tiempo. Esto es muy importante. Descansar no es para nada perder el tiempo. De hecho, es una de las cosas más importantes que debemos de hacer en nuestro día a día. Cuando nosotros descansamos, tenemos la cabeza mucho más clara y podemos funcionar de una manera mejor. Pero el problema de esto viene cuando pasamos todo el día sin hacer nada y entonces nos viene ese sentimiento de culpa y nos empezamos a culpar porque no hemos hecho nada en todo el día. Y realmente no es que no hayamos hecho nada, es que nada de lo que hicimos nos aportó algo bueno. Y al sentir que no hemos sido productivos a lo largo del día, nuestra cabeza tiende a sobrepensar y agobiarse y acabas cansándote muchísimo más que si hubieses trabajado todo el día. 5. ¿Cómo tiramos el tiempo sin darnos cuenta? Vivimos en una época brutal, de eso no cabe lugar a duda. Tenemos entretenimiento infinito, lo que es algo increíble, pero a su vez nos mantiene adictos a esos estímulos constantes y hacen que aprovechar el tiempo nos resulte un tanto difícil. Porque las cosas como son, los medios no solamente quieren nuestro dinero, también quieren nuestro tiempo y nuestra atención. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que a la semana pasamos decenas de horas metidos en esas redes sociales y ni siquiera nos damos cuenta. Y no se trata de borrar todas las redes sociales ni de demonizar nada. De hecho, yo soy el primero al que le encanta pasar tiempo viendo series y viendo vídeos de YouTube. Pero en cambio, sí que deberíamos de empezar a elegir conscientemente cuándo hacerlo. Se suele decir por ahí que el tiempo es como el oro, pero realmente no. Porque es que el oro se puede comprar, se puede recuperar, lo puedes palpar. En cambio, el tiempo, no.
El tiempo no se puede recuperar, no se puede comprar y se esfuma como si nada. No sabemos de cuánto tiempo disponemos, eso es una incógnita que nadie sabe, pero por suerte sí que tenemos la capacidad de decidir en nuestro día a día qué hacer con él. Y como ya dije, no se trata de cambiarlo todo, simplemente se trata de prestar un poquito más de atención a esas cosas en las que gastamos nuestro tiempo, porque al fin y al cabo nuestra vida depende de cómo decidimos usar y gastar nuestro tiempo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, he estado probando nuevos planos, nuevas formas de editar, nuevos colores y también espero que hayáis aprendido, igual que yo lo he hecho investigando todos los temas de este vídeo. Estoy deseando de verdad leer todos los comentarios y ver qué os ha parecido el tema, qué os ha parecido el vídeo y eso es todo. Un beso. Chao muchachones.